Eso. Y nada más, y empiezo. Sí. Y pongo, después no puedo compartir pantalla. Tengo que poner compartir pantalla. Estoy con usted, ¿no? Sí. ¿Quiere que ponga el libro? No, no. Empezamos con esto y luego se viene acá. Y ahora. Yo no necesito compartir pantalla, ¿no? ¿Lo cierro? Ya. Bueno, esta clase, gracias a sus compañeros, va a ser más fácil de lo que estaba previsto. Cuando uno está estudiando un tema, necesita ubicarse primeramente en lo básico, básico. Y en este concepto de básico, básico, aquí nosotros tenemos todo lo que aquí tenemos, no hay duda, ¿no? Que esto es nuestro alvéolo. Entonces, aquí tenemos nuestro alvéolo, eso está claro. Y siempre recordar que este es el bronquiolo, vean, terminal. Aquí tengo un epitelio. Y aquí la clase de todo el capítulo de hoy día se va a centrar básicamente en esto. Se va a centrar en esta partecita, que vendría a ser una alteración de la membrana basal. Se va a centrar también, vamos a hablar de este elemento que se abrevia así, que recibe el nombre de macrófago. Vamos a hablar también, van a escuchar ustedes más adelante, de estas células alveolares tipo 1. Como recordatorio tenemos la tipo 1 y también tenemos la tipo 2. Y vean acá, de verde, tenemos las células tipo 2. Pero como es una enfermedad intersticial alveolar o bronquiolar, necesariamente tengo que hablar de este elemento que recibe el nombre de intersticio. Y este intersticio, cuando ustedes estemos hablando alveolo capilar, es un intersticio prácticamente de 100 micras. Todo esto que ven, son 100 micras que mide la membrana basal. Entonces, este intersticio es donde va a ser el punto de la clase hoy día. ¿Y qué tengo en el intersticio? Miren ustedes, tengo esto que recibe el nombre de fibroblasto, tengo colágeno también, y cuando hablábamos, voy a aprovechar un poquito ahora para hablar de edema agudo de pulmón. En edema agudo de pulmón, este es el capilar, el alvéolo capilar. Aquí es donde la presión hidrostática subía. ¿Cuánto subía para edema agudo de pulmón? 18. No. Edema agudo de pulmón. ¿Cuánto es lo normal? 7. Perfecto. Hay libros que hablan de 18 y hay libros que hablan de 28. Entonces, cuando esta presión supera los 18, supera los 28, yo empiezo a tener abundante líquido en el espacio intersticial. Pero nunca hablé en edema agudo de pulmón que nosotros vamos a tener una lesión en el colágeno, una lesión en los fibroblastos. Nunca se mencionó eso. Ahora en esta clase ya vamos a hablar del colágeno, vamos a hablar también de lo que vendrían a ser los fibroblastos. Entonces, esta patología intersticial es alvéolo capilar membrana basal del alvéolo. ¿Listo? Entonces, eso es lo primero que quería que ustedes se ubiquen así tridimensionalmente. Luego venimos ahora y vamos a empezar la clase con el libro de Robin, o el de ese. Vamos a empezar la clase, la anterior, ¿eh? La anterior página. Acá. Vamos a empezar la clase con esto. Este es el Robbins, estos conceptos que estoy sacando inicialmente. Neumopatías intersticiales. Cuando ustedes escuchan la palabra intersticial, quisiera que en ese intersticio y en ese alveolito y en esa membrana del endotelio capilar, pónganle carpicola, si quieren. Entonces, si le estamos poniendo carpicola y seca eso no se va a mover, ¿no? Va a estar fibrosado.
Entonces, estas patologías intersticiales, como dice el texto acá, estas patologías intersticiales, ya, estas, ya, estas patologías intersticiales siempre van a ser consideradas de carácter restrictivo, porque está ese fibroblasto, eso está duro, no se va a mover. Como es una patología que toma parte de los alveolos, perdón, de los macrófagos, perdón, eh, del epitelio alveolar, esta patología me va a dar, y es intersticio el que toma, me va a dar un problema de tipo alteración en la difusión de oxígeno. Entonces van a ser patologías relacionadas con hipoxemia. A ver, ¿qué tengo acá en lo que vendría a ser el marco teórico? Y ahora, ah, quiero moverlo esto. No, ya. No, quiero ahí para ver. Pero, a ver, eso. Bien. Ahora, por favor. ¿Este? Ya. Ahora tenemos nosotros acá, eso, la enfermedad intersticial crónica, y con esto salgo. Pero esto no lo puedo llevar al otro lado. Ya. Las enfermedades intersticiales crónicas son un grupo de heterogéneo de trastornos caracterizados por fibrosis pulmonar bilateral con frecuencia parcheada, ¿sí? Que afecta principalmente las paredes alveolares. Ya. Muchas de las entidades de este grupo tienen una causa y patogenia desconocida, algunas tienen componentes intraalveolares, además de intersticial. Ahora empieza, ya no es solo alveolar, también es intersticial. Las neumopatías intersticiales crónicas se clasifican en función de los rasgos clínicos patológicos y su histología. Sin embargo, se debe recordar que existe un frecuente solapamiento entre los rasgos histológicos y los diversos procesos. Solapamiento significa que uno no puede definir exactamente. No sé si es sarcoidosis, no sé si es patología, una neumonía intersticial, no lo sé. Entonces, eso significa la palabra solapamiento. Sin embargo, se debe recordar que existen frecuentes solapamientos entre los rasgos histológicos y los diversos procesos. Los rasgos histológicos compartidos y la similitud son los signos clínicos, los síntomas, las alteraciones radiológicas y los cambios fisiopatológicos justifican justamente un grupo. Las características fundamentales de estos trastornos es una reducción de esto, lo que les había dicho. O sea, pónganle carpicola y ya lo van a entender más fácil. Es un trastorno de lo que vendría a ser distensibilidad. Ese alveolo no se distiende, hay daño en el intersticio, hay un trastorno de difusión de oxígeno. Y miren la palabra que aquí emplea el autor, está diciendo que son pulmones rígidos. Lo que se traduce, ya, esto es para atrás y adelante, ¿no? Ya, acá, en un aumento notable del esfuerzo de respirar, disnea, además las lesiones del epitelio, además de lesiones del epitelio alveolar y los vasos. Y mire acá ya el autor ahora empieza a hablar de los vasos intersticiales, ocasionando alteraciones en la relación ventilación-perfusión. O sea, resumen, si hablamos de patología intersticial, estamos hablando de alveolos, estoy hablando de su membrana, estoy hablando del intersticio y también estoy hablando del capilar. Dos son los trastornos que se ven acá. Acá dice, se ve una relación, una alteración en la relación ventilación-perfusión. Si recordamos, hojita en blanco, acá, ya, no hay problema. Si recordamos, esto les va a servir mucho. Así. Ingreso, 500 ml de volumen corriente. Egreso, 500 ml de volumen corriente. Esto se llama ventilación. Entonces, ahora vamos a dibujar un poquito. Ahora vamos a dibujar un poquito ya el concepto que han tomado los alveolos de acá.
¿sí? Y también está tomado lo que vendría a ser el capilar. Normalmente llegan 5 litros de sangre por minuto y aquí llegan 4 de ventilación. Entonces, esa relación ventilación-perfusión es 4:5. Si dividimos, da 0,8. Entonces, va a ser malísima la difusión de oxígeno y como es un pulmón que no se va a poder estirar, está duro, fibrosado, la ventilación también está alterada. O sea, doble lesión, ventilación y perfusión. Consiguientemente, este trastorno de ventilación-perfusión, si nosotros medimos la cantidad de oxígeno, debería ser 100. Pero aquí dice una palabra, que vayan anotando esto. Habla de hipoxia. Para que haya hipoxia, mi PO2 tiene que ser menor a 60 mmHg. Entonces, vamos desde arriba abajo. Trastorno ventilación-perfusión, alteración de la difusión y de la perfusión, hipoxemia es entre 60 y 100, pero si dice hipoxia, me está diciendo que la cantidad de oxígeno que va a llegar por el torrente sanguíneo es menos de 60 y no va a poder cubrir las necesidades de la célula. Entonces, eso estamos hablando ya de un proceso que ha ido avanzando. Cuando progresan los pacientes pueden sufrir una insuficiencia respiratoria y pueden sufrir hipertensión pulmonar, corpulmonar. Cuando están evolucionadas pueden ser difíciles de determinar la etiología de la enfermedad. Entonces, avanza un poquito. Ya, acá. Fibrosis pulmonar idiopática. La fibrosis pulmonar idiopática es un trastorno pulmonar de etiología desconocida que se caracteriza por fibrosis intersticial progresiva, parcheada. Esto está dañado, esto está dañado, esto está dañado y esto está dañado, parcheado. También se llama alveolitis fibrosante criptógena. Cuando escuchen la palabra criptogénico, criptógena significa desconocido. Igual que idiopático, son sinónimos. Entonces, decir criptógeno, decir idiopático es lo mismo. Alveolitis fibrosante criptógena. Los hombres se afectan más que las mujeres y se trata de una enfermedad asociada al envejecimiento, que nunca aparece antes de los 50 años. El patrón radiológico e histológico de fibrosis se denomina neumonía intersticial usual. Eso les voy a mostrar tengo acá una fotito para que vean. Necesario para diagnosticar la fibrosis pulmonar idiopática, es importante recordar que puede existir cambios patológicos similares a un pulmón en entidades como la asbestosis, las enfermedades del colágeno vascular y otros trastornos. Cuando yo digo enfermedades del colágeno vascular, me estoy refiriendo a un lupus. Cuando digo asbestosis, me estoy refiriendo a la gente que trabaja con derivados de asbesto, ¿no? Cal. La gente que hace estos techos. Eso es asbesto, usan asbesto. Y yo tuve un solo paciente que dormía con palomas. El polvo de la caca de la paloma, él lo aspiró por más de 20 años. Señores, hizo una fibrosis pulmonar. No fue parcial, fue en todo el pulmón, que lamentablemente no llegó a hacer un trasplante de pulmón, porque aquí no se hace trasplante de pulmón. Entonces, el hecho de que nuestro intersticio esté comprometiendo, que esté ocupado por asbesto o por un problema de que ahorita lo vamos a ver cómo el macrófago tiene un rol en esto, causa enfermedad pulmonar. No es frecuente, no es frecuente. Si ustedes se van a trabajar a Chile, donde hay minas, se van a trabajar a Oruro, ahí es frecuente, porque está relacionado con polvo.
¿Cómo hago para moverlo? Ah, ya, ya. Ah, con esto lo anulo y con eso ya lo habilita. Perfecto. Ya, patogenia. La fibrosis intersticial que caracteriza la fibrosis pulmonar idiopática parece consecuencia de lesiones repetitivas de una reparación. Esto me gusta. Una reparación defectuosa del epitelio alveolar que suele afectar a un individuo con predisposición genética. O sea, ¿por qué el Juan Pérez, que también trabaja en las minas, y por qué Luis, que trabaja en las minas, no tiene el mismo desarrollo? Porque tiene que haber una cierta predisposición genética. La causa de esta lesión no está clara y se ha propuesto muchos orígenes, incluido el reflujo gastroesofágico crónico. Sin embargo, suele un porcentaje pequeño de los pacientes con reflujo o que se exponen a otros factores ambientales posibles que desarrollan fibrosis pulmonar idiopática. Señores, reflujo crónico significa que la persona de noche, contenido del esófago, perdón, del estómago, hay una hernia de hiato, sube la comida y entra al pulmón. Esos micros contenidos gástricos en el pulmón van causando una inflamación crónica en el alveolo y en el intersticio. Pero no se olviden de esto. Siempre tiene que haber una predisposición genética. Siempre. Hay hartísimo reflujo. En la consulta en general, los diagnósticos son a todos los días. Para los que yo todavía no puedo ver cuántos de mis pacientes con reflujo de 35 años, cuando tengan 80, 60, van a hacer patología intersticial. No lo puedo ver. O sea, no lo puedo seguir, digamos. Tendríamos que hacer un seguimiento transversal, ¿no? Sí, ya está. Lo que indica que otros factores deben tener una participación clave. Los datos más relevantes que proceden de este estudio genético, las mutaciones en la línea, allá, provocan pérdida de las telomerasas, se asocia a un aumento, eh, se asocia a un aumento del riesgo de lo que sugiere que la senescencia celular contribuye a un fenotipo profibrótico, el envejecimiento. La relación en el envejecimiento celular también concuerda con la fibrosis pulmonar hepática, sea un proceso de las personas mayores de 55 años. Otras asociaciones genéticas también sugieren un defecto primario en las células epiteliales. En concreto, el 35% de los individuos afectados tiene una variable genética en este gen que ya está estudiado, que altera la producción de mucina, mientras que un porcentaje menor presentan mutaciones en la línea gérmica. Estos genes solo se expresan en las células epiteliales pulmonares, lo que indica que las alteraciones en estas células pueden ser el factor inicial de una fibrosis pulmonar idiopática. Bien, acá, ¿no? Sí. Micromacroscópicamente, las superficies plurales del pulmón tienen un aspecto empedrado debido a la retracción de cicatrices a lo largo de los tabiques interlobulares. La superficie de corte muestra áreas de fibrosis blanquecinas, firmes y elásticas que afectan a los lóbulos inferiores, las regiones subpleurales y los tabiques interlobulares. Figura 13-14. Está 13-14. Acá sería esto. Aquí vemos esto de acá, correspondería a lo que es... ¿dónde está? Bien. Esto correspondería a lo que vendría a ser nuestro alveolo. Y miren esto de acá, todo este engrosamiento. Esto es. Entonces es una patología realmente bien eh, que afecta al pulmón, lo vuelve fibrótico, no elástico. Acá. Esto quería que vean. Me gustó este esquemita. Acá tengo ya, aquí se ve. Perdón. Ya. Aquí tengo
Lo siguiente. Aquí tengo lo siguiente. Ay, ya. Aquí que tengo. ¿Y sirve? Yo creo. Mejor que. Este ya está fregado, por eso. Ahí está. Ese, ¿ah? Ahora. Sí. Capaz ese cablecito siempre lo llevo. Bien. Está bien. Bien. Entonces, él no está loco. Su cable está bien, hace contacto, todo. Ya, escuchen. Ya, atentos, por favor. Esto es un lindo resumen. ¿Qué tengo acá? Factores ambientales. El tabaco, exposición profesional, otras irritantes toxinas. Y en exposición profesional, por favor, asbesto, caca de paloma, también. ¿Ya? Eso. Y la gente que trabaja en las minas. Los bomberos que trabajan apagando incendios, probablemente. Sí, esta gente que fue a la Chiquitanía, pero fue una exposición cortita, ¿no? No es todos los días. Prolongadas, repetitivas y prolongadas. Sí, o sea, si estos pacientes tienen, su trabajo va a ser diario, sí se van a fregar. Estos que trabajan haciendo cemento, van a terminar mal de su pulmón. Claro, los que trabajan en las minas, aclare, los que trabajan en las minas. ¿Ya? Ahora, ¿qué más tengo aquí? Alvéolo, tengo aquí tengo la lesión alveolar intersticial. Y miren acá esto. Hay una lesión y activación epitelial persistente del alvéolo, del epitelio alveolar. Y acá otra vez están metidos los neutrófilos y los macrófagos. Acá. Bueno, para que aparezca acá. No. En la- ya, ya. Les decía esto. Esto es importante. Este elemento es muy importante. Macrófago. El macrófago, ¿se acuerdan que producía en el EPOC, en el enfisema? Proteasas, ¿no? O sea, estos macrófagos son bien dañinos. Producen sustancias. Y miren que les llaman acá factores profibrogénicos. Estos factores profibrogénicos son los que van a alterar el intersticio y el alvéolo. Y miren esto. ¿Se acuerda que la primera parte de la clase le mostré al colágeno que estaba en el intersticio? Por eso quería que lo vean. Y miren lo que dice acá. Proliferación de colágeno. Y ahí se endura el intersticio. Esa es la proliferación de colágeno lo que lleva al endurecimiento del intersticio.
Lo fibroso. Bien, ahora entremos a la otra clase. Esta es la primera, ¿no? Sí. Ya. Entonces, si nosotros volvemos a esta clase, a esta figura, miren acá, al final nos quedamos con lo siguiente. Fibroblastos. Esto es lo que les decía, las células tipo 1. Aquí están atentos porque eso el libro del PORT lo va a hablar más claramente. Vamos a hablar mucho de las células tipo 1. Vamos a hablar de esta proliferación de fibroblastos a consecuencia de la presencia de las proteasas que producen los macrófagos. Presencia de colágeno abundante. Entonces, al final nos quedamos con esta partecita como la causa de la fisiopatología. ¿Qué nos dice Fundamentos de Fisiopatología de Carol Matzo y Porto? Son difusas, también llamadas neumopatías parenquimatosas difusas, un grupo diverso de trastornos pulmonares que inducen cambios inflamatorios. O sea, fíjense que inflamación está en migraña, inflamación está en patología intersticial, inflamación está en EPOC, en asma, en enfisema, o sea, y hasta inclusive esta inflamación está en infarto agudo del miocardio, o sea, todo es inflamación. Entonces, inducen cambios inflamatorios y fibróticos similares en el intersticio o en el tabique interalveolar del pulmón. Eso es importante que lo vean porque cuando yo tengo este alveolo así, y aquí tengo este alveolo así, y aquí tengo otro alveolo así, esta patología la vamos a ver por esto, la vamos a reconocer. Gracias al engrosamiento del intersticio, es que nosotros hacemos una radiografía y decimos panal de abeja. Imagen en panal de abeja. A consecuencia del engrosamiento de la fibrosis intersticial. Entonces, cuando ustedes escuchen imagen en panal de abeja, estamos hablando de una fibrosis del intersticio. Miren, todo entre alveolo y alveolo. Ya, esto ya lo dijimos. Consecuentemente, vamos a tener un pulmón rígido, ya lo mencionamos eso. Indistensible, se la califica como trastornos pulmonares restrictivos. Y en eso creo que no hay dudas, ¿verdad? A diferencia de las neumopatías obstructivas, la cual afecta en particular las vías respiratorias pulmonares, las neumopatías intersticiales ejercen un efecto sobre el tejido conectivo. Miren, otra vez mencionamos colágeno y elástico. Ya les mostré aquí la fotito. Aquí tenemos colágeno, fibroblasto. Ahí está el problema. Ah, y acá. Aquí concéntrense en las células alveolares tipo 1. ¿Qué pasó ahora? ¿Se acabó la clase? Ya. Entonces, insisto, estamos hablando de estos células tipo 1. En el intersticio está el colágeno, el fibroblasto, y aquí vamos a tener también lesión de esta membrana basal del capilar. Bien. ¿Qué más? Muchos de estos trastornos también se lesionan las vías respiratorias, arterias y venas. La característica clínica de estos cambios pulmonares son 4 secretarios. ¿Quiénes son? Ya. Anote. Pregunta de examen. Las neumopatías intersticiales se caracterizan por, inciso A, ser restrictivas. ¿Falso o verdadero? Verdadero. Inciso B, pulmón rígido. Verdadero. Inciso C, obstructivas. Falsísimo.
y relacionadas con alteración del tejido conectivo, colágeno y elástico. Verdadero. Entonces, ahora, se las voy a volcar la pregunta. Vaya abajo. Podría decir ¿qué se llama? La pregunta podría decir, ¿cuál de las siguientes opciones es falsa? ¿Cuál de las siguientes opciones es falsa? Lea las opciones. Exacto. Léalas, las opciones. Ya está, venga, venga. ¿Está grabando, señor? Blas, ¿está grabando? A ver. Sí, no. ¿Dónde sabe que está grabando? Me voy aquí. De la expresión. Ya. ¿Podemos hacer otro Zoom? ¿Está grabando entonces? Eso no se acabó. Ya. Entonces, ¿le leyó cuál de las siguientes es falsa? Obstructivo, ¿no ve? O sea, obstructivo es bronquio. Y si yo hablo de, pongo ¿qué se llama esto? El enfisema pulmonar es 2 puntos. Patología, enfermedad pulmonar intersticial, falsísimo. Enfermedad obstructiva y ¿cómo es? Fracción del FIF, FEB en un segundo disminuido. Verdadero. Señores, esta patología, la intersticial, ahorita les voy a leer, no tiene alteración de flujo del FIF, no tiene, porque no es obstructivo, es restrictivo. Entonces aquí lo que vamos a reducir son sus volúmenes, sus capacidades. Bien. Entonces, dice, muchos de estos trastornos también lesionan la vía respiratoria, ya leímos. Las características clínicas de estos cambios pulmonares es una disminución de la distancia pulmonar, los pulmones están rígidos y son difíciles de insuflar. Ya. Aquí la siguiente pregunta sería, ¿por qué los pulmones son difíciles de insuflar en la enfermedad pulmonar intersticial? Porque tengo mucho fibroblasto, mucho colágeno y alteración de membrana de las células tipo 1. Entonces, todo eso lo hace que nuestro tejido sea y que no se pueda distender, está duro, está fibrosado. Bien, los pulmones están rígidos, ya dijimos eso, el corazón necesita mayor esfuerzo para la respiración, la afectación del epitelio alveolar, la vascularización intersticial produce una alteración del intercambio gaseoso e hipoxemia. Entonces, lo característico aquí es la hipoxemia, porque hay un trastorno de difusión. Es un trastorno alveolo capilar. Eh, ya. Te agarré, dice, no, mierda. No le perdonan una, eso me gusta a los alumnos, una no le perdonan al docente. Está bien. La pregunta sería, ¿cómo relaciono o cómo es hipoxemia y qué es hipoxia? PO2 menor a 60 mmHg. Hipoxia. Hipoxemia entre 60 y 80. Cuando la PO2 en sangre está entre 60 y 80, hipoxemia. Un segundito. Escuchen esto. Para ustedes. El oxígeno no va a pasar porque hay un problema intersticial. ¿Estamos? Eso inicialmente a los 50 años en este paciente va a generar
hipoxemia. 5 años después, esto está así. Hay más fibrosis. Entonces, la hipoxemia va a ser hipoxia. El trastorno de expansión del pulmón va a estar más rígido el pulmón. Y a este señor va a depender de oxígeno. Entonces, los dos términos son válidos, dependiendo en qué fase yo la encuentro la enfermedad. Si en una fase inicial, 50 años, hipoxemia, y si la enfermedad progresa, hipoxia. Va a terminar con hipoxia. Va a terminar con uñas en vidrio de, ¿cómo se llama? De reloj. Va a terminar. Bien, ¿qué más tengo acá? Ahora, acá estamos hablando enfermedad pulmonar intersticial. ¿Qué tiene que ver la hipertensión pulmonar? Acabamos de ver que esto está ocupado, el intersticio, está fibrosado. Este lado, ¿con quién se conecta? ¿Con qué ventrículo? Derecho. Aurícula derecha. Si yo tengo acá esto así alterado y tengo un problema de difusión de oxígeno, el organismo, hay un mecanismo de compensación que dice que cuando hay trastornos de difusión, aquí se produce vasoconstricción. Empeora la oxigenación a este nivel. ¿Y dónde va esta sangre? A otro lugar, exacto, a otro capilar que tenga, digamos, menos daño. Pero ¿qué va a pasar con este pulmón ahora? Como está con vasoconstricción, tiene que aumentar su presión y este pulmón derecho empieza a crecer. Medimos la presión de la arteria pulmonar, que es esta, y está más de 25, está en 50. Entonces, ahí se cumple el concepto de hipertensión pulmonar. Entonces, estos pacientes van a hacer hipoxemia, van a hacer hipoxia y van a ir progresivamente creando hipertensión pulmonar por la intensa fibrosis que existe. Seguimos con por. Podemos. Sí, claro. Y ahí usted va a tener edema de miembro, no, va a tener aumento de la presión en la aurícula derecha, aumento de la presión de la vena cava inferior, ingurgitación yugular, hepatomegalia y edema de miembros inferiores.